Saludos, muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a este espacio de A Fondo. Ya saben que cada jueves por este plató pasan distintas personalidades que de una forma u otra dejan huella aquí en la ciudad de Antequera. El invitado de esta noche es otro de ellos, se define como antequerano de nacimiento y de corazón, que en este último episodio de su vida, en esta última etapa, ha sido además reconocido como académico de honor en la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera. Efectivamente, hablamos esta noche de José Luis Sánchez Garrido y Reyes, de su grandísima trayectoria profesional y personal y de esa gran divulgación que ha hecho de la historia del patrimonio local. Así que tras esta breve pausa publicitaria, hablamos con una mente brillante, no se lo pierdan. Pues sí, has tenido suerte, aún estás a tiempo de reservar en Baraca Restaurante. Si estás organizando una quedada, encuentro o reunión con familia o amigos, Baraca es tu restaurante, el mejor ambiente y sobre todo la mejor gastronomía. En pleno centro, ahora junto al mercado de abastos, el Baraca de siempre te espera, con más espacio, con zona de tapeo y siempre innovando y sorprendiendo en su oferta gastronómica de tapas y carta. Estarás conmigo en que el comienzo de una comida siempre es lo mejor, y si son con estos entrantes, imagínate, luego podrás continuar con alguna de sus especialidades. Déjate guiar por sus profesionales y no dudes en preguntar por su carta de vino. Da rienda suelta a tu paladar y disfruta de Baraca Restaurante. Y repito, no lo dejes para última hora, llama y reserva tu plan perfecto en Baraca Restaurante. Pues como les decíamos, esta noche en esta mesa de A Fondo hablamos con una grandísima persona, con un gran bagaje profesional y personal, así que doy las buenas noches. Bienvenido, José Luis Sánchez Garrido. Muchas gracias, buenas noches. Un placer tenerle de verdad, y una admiración que venga esta noche a dedicarnos este ratito y que nos cuente un poquito, ahora hablaremos, ¿no?, de esa gran trayectoria que se dice rápido y de todo lo que ha hecho y sigue haciendo por la ciudad de Antequera. Pues el placer es mío, siendo entrevistado por una preciosidad como eres tú. Bueno, permíteme que comience preguntándole, ¿no?, por esa, como yo decía en la presentación, por esa última etapa, ese nuevo reconocimiento que se suma a esa lista, ¿no?, ya, sí. Título como académico de honor en la Real Academia de las Nobles Artes de Antequera. Sí. ¿Qué supuso para usted recibir esa noticia de que iba a ser de ese ingreso, ¿no?, en esta gran institución que tenemos aquí en la ciudad? Pues la verdad sí, ha sido una gran alegría y una satisfacción, porque próximo a cumplir los 81 años y ya con poco recorrido por delante, pues recibir esta distinción pues, ha colmado pues mis expectativas, pero además de por mí, por mi hijo, pero sobre todo por mis nietos y nietas. Bueno, yo le quería preguntar, ¿no?, ¿quién le acompañó en ese acto? Tengo 5 nietas y 2 nietos, y todas han estado en el acto. ¿Nadie se lo perdió? ¿Todos le acompañaron? Sí, todos me han acompañado. Incluso una que está en el Erasmus en Polonia, cogió el avión a Málaga, vino y se fue inmediatamente, lo cual me dejó absolutamente sorprendido y contento, ¿no? Y creo que es un recuerdo que van a tener ellas siempre, o ellos, ella y ellos, en su mente, ¿no? Además, el acto pues estuvo bonito, la sala se llenó y cuando hablé me aplaudieron y todo, puesto lo estamos viendo en estas imágenes. Puesto de pie. Y después tuvimos la familia, básicamente, algún allegado en el mesón, Casa Diego, en calle Merecilla, allí en el fondo, en el patio. Tuvimos un rato muy agradable y rematamos en mi casa, en el patio, ya menos gente. Total, un día pues cargado de emoción. De emociones que no olvidará seguro. Y al día siguiente pues estaba como si me hubieran dado una paliza, ¿no? Bueno, para la gente que no sabe un poquito de qué fue su discurso, ¿en qué basó la temática de su discurso, José Luis? Mi discurso, como siempre he estado relacionado con la agricultura, pues entonces hice unas reflexiones sobre la agricultura andaluza. Cuando la escribí, pues me salían 100 folios, que son indigeribles, empecé a leerlo y entonces empecé a podar y al final pues dejé 10 ideas o 10 conceptos que considero importantes y además pues un tanto desconocidos en cierta medida.
De modo que creo que fue, en mi opinión imparcial, pues creo que fue un discurso interesante de contenido. Bueno, y así me lo han hecho saber bastante de los que estuvieron allí, de modo que me considero... Además, lo hice sin leer, ¿no? Sino en plan coloquial, con lo cual pues se hizo... Más ameno, ¿no? Un poco más ameno. Y yo he tenido la oportunidad, José Luis, de poder escuchar trocitos de ese discurso y hacía, ¿no?, unas conclusiones sobre esa agricultura, ¿no? ¿Nos podría dar alguna pincelada? ¿Con qué conclusión o con qué dos conclusiones pues, se queda de todo el bagaje que lleva? Pero yo hablaba de que dentro de la Comunidad Económica Europea, pues Andalucía pues, no tiene un clima continental como tiene Francia, Alemania, sino que tenemos un clima africano y una agricultura pues muy diferente a la de Francia, Alemania y el resto de Europa. Somos un poco peculiares debido a que el estrecho de Gibraltar nos separa de África como continente, pero no como clima, ¿no? Y entonces aquí, con las temperaturas que tenemos y con la enorme superficie de Andalucía, que son 90.000 kilómetros cuadrados, comentaba que en Andalucía caben 3 países como Bélgica, o 2 como Países Bajos, que antes llamábamos Holanda, o caben 2 Dinamarcas, o somos prácticamente lo mismo de amplio que Portugal. De modo que tenemos una riqueza grande que es la superficie, cosa que otros países del norte pues no lo tienen. Y tenemos otra riqueza importante que es el sol. Cuando los países del nórdico, pues el sol pues, lo ven todos los años un ratito y salen allí a verlo como si fuera. Hay que aprovechar también todo lo que tenemos. Entonces hay que aprovechar. Pero el problema es que no tenemos agua. Que somos un país, una autonomía un tanto desértica. Entonces hablaba que de los 4 millones de hectáreas que tenemos en Andalucía de cultivo, esto me llamó mucho la atención. Solamente un 25% es de riego cuando hay agua, que no es siempre, pero 3/4 partes son de secano. Y entonces, pues, el secano da muy poca producción y tal. Entonces yo insistía, o quería insistir, que hoy con las modernas tecnologías de riego por goteo y con la agua depurada de las poblaciones, que en vez de tirarla al mar o a una barranquera, se deben de utilizar en riego, como se hace, por ejemplo, en Almería, que han hecho un vergel. Almería ya produce el 25% de la producción agrícola andaluza. Tiene temperatura, han conseguido el agua mediante el agua depurada y mediante las desaladoras, y entonces pues han convertido aquello en un paraíso, en lo que era un desierto que conocí hace muchos años, que allí no había absolutamente nada, ¿no? Entonces, Andalucía, utilizando bien el agua, o sea, que ya no es como antes, el riego por goteo utiliza muy poquita, y con las nuevas tecnologías el consumo de agua es mínimo en la actualidad, lo mejor un 10% en relación a lo que había hace 30 años. Entonces, con poca agua y con el sol y con la tierra que tenemos, podemos ser la gran despensa hortícola y de otros cultivos de Europa que no pueden hacerlo porque no tienen el clima suficiente, ¿no? Entonces, era un llamamiento a este tema que lo tenemos abandonado, porque hace 18 o 20 años que no se hacen obras hidráulicas en Andalucía. Y entonces pues ahí estamos recurriendo mucho a las importaciones de otros países de productos agrícolas, cuando ahora con que la globalización está un poco en crisis, pues sería bueno que Europa pues tuviera sus propios recursos y ellos pueden estar en Andalucía. Entonces decía que era importante que sepamos
que hace falta agua, porque es que yo creo que no estamos Esto es uno de los concienciados, y que sería bueno que los niños en los colegios y tal, pues fueran al campo. Y lo pisaran, porque ¿verdad? el campo no es aquello que vemos desde el coche, ¿no? El campo hay que pisarlo, hay que vivirlo y hay que tal, ¿no? Bueno, José Luis, Después perdone que también decía, y perdona, un imposible, que es necesario un plan de todos los partidos políticos, un plan andaluz del agua, para cuando cambien de gobierno, pues que no sea la basura lo anterior y que haya cierta continuidad en el tiempo, porque este plan no es cosa de un tiempo limitado, se requieren bastante tiempo. Total, de estos temas pues hablé 8 o 10 puntos. Bueno, lo comentábamos, ¿no? Basó su discurso, gran parte de su discurso en esa trayectoria profesional, que basó parte de su discurso en esa trayectoria profesional sobre la agricultura, pero otra faceta que tiene muy desarrollada, ¿no?, que le apasiona, es esa literatura, ¿no?, ese amor por la escritura. Yo creo que me atrevería a decir, José Luis, que es uno de los antequeranos con más producciones, con más libros escritos. ¿De dónde le viene esa afición, José Luis? Yo creo que cuando era pequeñito, mi padre era hombre de letras, pero no porque escribiera libros, eran letras de cambio que había que pagar todos los meses, se volvía loco firmándolas, ¿no? Cuando pequeñito pues me mandaron a aprender a escribir a máquina en una academia en la calle Cantarero, de estas máquinas de escribir antiguas que tenías que pulsarlo y se te hacían los dedos polvos, sobre todo el dedo pequeño. Y total, aprendí a escribir a máquina colaborando en los trabajos administrativos de mi padre, ¿no? Después, durante el ejercicio de mi trabajo, no era como ahora, no había redes sociales, no había tal, no había casi nada. Ya el fax y el correo electrónico vino para mí un poco tarde. Y entonces me di cuenta que una manera de poder desarrollar ideas y temas es mediante la comunicación, ¿no? Y ya desde jovencito pues escribí unos boletines informativos, técnicos de mi promoción. Yo los tengo todos coleccionados, más de 1000 que lo mandaba por toda España, por correo, con su sellito, después con franqueadora. Y después, aparte de eso, pues también a mi dirección, al principio en Barcelona, pues para convencerlo, en vez de palabras que se la lleva el viento, pues hacía algunos estudios con lo más claridad posible. Y entonces siempre he estado al lado de la máquina de escribir y después del ordenador. Esa curiosidad por la escritura. Yo quería preguntarle, porque me he quedado asombrada cuando he visto la cantidad de libros que ha escrito. ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Cuántos libros lleva ya? Libros, porque después he participado en otros, en una parte, eso no lo cuento, pero he escrito 26. Que estamos por ahí, hemos hecho una criba, ¿no, José Luis? Un poco de todas esas portadas de libros. En total he escrito hasta ahora 26. Y pienso seguir escribiendo hasta que pueda, ¿no? Porque tengo temas en mente pues para llegar por lo menos a los 40, ¿no? Ese es su reto, ¿no? Bueno, y en muchos de sus libros también José Luis pone Antequera como esa ciudad que ama. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué espacio monumental le gusta más de Antequera? ¿Por dónde le gusta pasear? Cuéntenos. Bueno, realmente a mí nunca me hubiera gustado moverme de Antequera, lo que pasa es que en aquellos tiempos pues me decían, tú que sirves para estudiar, que tampoco lo tengo tan claro, pues te mandamos fuera a estudiar, ¿no? Y después ya pues termina y te pones a trabajar en otro sitio, pero yo me considero un antequerano además todos los que me conocen saben que soy de Antequera y siempre he deseado vivir en Antequera. Y cuando hemos podido, que ha sido un poco tarde, porque por unas cosas por otras me he jubilado muy tarde, pues nos hemos venido aquí Trini y yo, los dos muy antequeranos, pues a nuestra tierra, ¿no? Donde nacimos y donde nos despediremos de este mundo probablemente.
Bueno, Sí. Antequera es una ciudad que le encanta, apasionada, pero otro de los lugares... Antequera es una ciudad encantada porque en una capital de provincia en general, si vive en el bloque tal, en la planta 6, lo más normal es que no conozca ni a los vecinos, ¿no? Claro. Sin embargo, en Antequera, pues formamos como una gran familia. Es lo que le iba a decir, tiene ese punto de familia, Entonces, donde va por la calle y le saludan, ¿no, José Luis? No conozcas, pero hablas con ellos Claro. con la familiaridad de haberlo conocido siempre, ¿no? Entonces, ese cariño que se desprende de los ojos de los antequeranos, pues no lo hay en una ciudad grande porque son muchas personas y se cruzan, se ven y somos casi todos desconocidos el uno para el otro, ¿no? Y en Antequera, pues, como ciudad media, pues mi hermana Meli me digo, oye, ¿por qué siempre decía, digo, oye, me encuentro y me gusta una Antequera? Y dice, eso es fácil, porque es que los antequeranos nos queremos. Y yo creo que es verdad, que los antequeranos nos queremos. Hombre, habrá alguno por ahí rarillo, como siempre ocurre. ¿Cuál es su rincón favorito de Antequera? Si tuviera que quedarse con uno... Bueno, mi rincón favorito es que tengo una biblioteca grandota que tiene 100 metros cuadrados y bastantes libros. Bueno, he donado ya muchos a la Real Academia, precisamente. Tenía de agricultura 1.500 y todo eso lo tiene hoy la Real Academia, ¿no? Pero yo me siento feliz rodeado de libros y leyendo o escribiendo, es un pasatiempo que tengo. Pero después el rincón favorito, así ya específico dentro de la ciudad, pues me gusta ir allí arriba, cerca del castillo, y ver Antequera desde arriba y estar un rato observándola, pero un ratito de media hora o 3/4, ¿no? Pues me relaja mucho. Antequera tiene muchos rincones bonitos, me gusta explorarlos, y entonces ando, y más que ando deambulo, me voy por ahí por calles poco conocidas y por rincones poco conocidos, procurando conocer cosas todo, nuevas. no unos circuitos concretos, Claro. sino que me gusta ver todos los rincones. Y bueno, y otro de los lugares que lleva siempre por bandera es esa Barbate, ¿no? ¿Qué tiene de especial para usted Barbate? Barbate tiene para especial que hace ya muchos años, por lo menos 40 o así, pues compramos un apartamentito muy chiquitito, pero que está en el paseo marítimo, ¿no? Está a 4 metros del agua, ¿no? Y desde entonces, pues yo he ido menos por cuestión de trabajo, pero tenía un poco más, pues durante 40 años pues hemos ido a Barbate y en el fondo pues nuestra segunda ciudad, nos queremos. Allí he presentado 2 libros y bueno, de tantos años conozco a bastante gente y ahora nos vamos el domingo, donde estaremos 3 meses, creo, más o menos. Vais por temporadas, ¿no, José Luis? Sí, si no pasa nada, ¿no? Bueno, y otra faceta que también es importante que hoy desde sus casas conozcan de José Luis es esa faceta de youtuber, parece, ¿no? De bloguero, de una persona que escribe en su Facebook, que le gusta narrar, ¿no? Sus aventuras, su día a día, dónde pasea, dónde come. Es una manera también importante de acercarnos, ¿no? Sí, es que tengo también una profesora de informática, María José Ruiz, que me da 2 días a la semana, 2 mañanas. Y entonces, pues, con ella redacto alguna cosa y simultáneamente la colocamos en las redes. ¿Cómo se lleva usted con las redes sociales? En las redes sociales. ¿Cómo se lleva usted con las redes sociales? Nos comentaba, ¿no? Esos avances tecnológicos, ¿le gusta? A mí me gustan, me gustan y me parecen muy interesantes, ¿no? Fundamentalmente estoy en Facebook, pero tengo un blog
y sorprendentemente ya va el blog por 650.000 visitas más o menos, ¿no? Lo cual pues me parece que hay gente que me lee, entonces, tiene el valor de leerme, ¿no? Y bueno, no es que tampoco me iba obsesionado con las redes sociales, pero que si escribo, cuando escribo algo, pues me digo, bueno, pues que lo lea alguien que le guste este tema, ¿no? Y sí. Escribe cosas muy interesantes, José Luis. Hombre, procuro que las cosas que diga pues sean algo, que aporten algo de originalidad, no siempre lo consigo, pero procuro pues que sea temas que sean poco conocidos dentro de lo posible, ¿no? Y, bueno, bien. En 2007, además, fue otorgado ese Febo de Antequera, entre otros muchos reconocimientos, pero usted siempre lleva por bandera que su gran logro es su familia, esa familia maravillosa que dice que tiene, ¿verdad? Pues en especial también, a mí me gustaría, porque hemos hecho un poco de criba viendo un poquito sus redes sociales y hemos sacado esta imagen de una persona que es pilar fundamental para usted, su mujer, Trini. Esa foto maravillosa que también dedicó un blog, ¿no? A ese pilar fundamental. La conocí con 14 años. Ella estaba de dependiente en la zapatillera y me iba allí a ver cómo hacía el escaparate. Me pasaba horas embelesado. Era cuando no había una hora de salida, a lo mejor se cerraba cuando no había nadie, ¿no? Y una vez se cerraba a las 9, otra vez a las 10. Y de esa manera, pues, hemos estado vinculados toda la vida, ¿no? Desde pequeñito. Bueno, me soporta, que ya tiene mérito. Bueno, digamos, la persona más entrañable de mi vida, evidentemente. Y después, pues, tengo una hija que es maravillosa y 2 hijos que son maravillosos, que los 3 se llevan estupendamente, los 3 viven en Sevilla. Ahora dentro de poco estaremos unos días allí con ellos. Y entonces pues tengo una familia unida, ¿no? Por lo que nos ha contado, una familia unida que se apoya, ¿verdad? Unida, que además los hermanos se apoyan uno a otro y se ven y nos sentimos muy orgullosos de la familia, ¿no? De modo que... Pero vamos, no toda nuestra vida ha sido color de rosa, ¿no? Claro. Hemos tenido muchos... la vida, pues, la vida como es dice un usted, salto, una carrera de obstáculos. Una carrera de obstáculos. Y hemos tenido, pues, época de salud, de enfermedad, al principio sobre todo de estrés económica importante, que no había dinero para pagar la hipoteca del piso todos los meses, haciendo equilibrio. Después también en la empresa suele haber mucha política y muchos zancadillas, empujones, lo de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay 2 tipos de maneras de enfocar el mundo, que una es trabajando, siendo constante y no desilusionándote, y otra cosa es que te dé todo igual a lo que venga bien que venga, ¿no? Una familia trabajadora, José Luis. Hemos estado por la manera lo más dificultoso, que es intentar resolver los problemas. Por supuesto. Lo cual, desde luego, pues sufren más que lo que se echa las cosas a la espalda. Pero bueno, ahora ya con el tiempo y ya con la edad, pues hemos visto que ha merecido la pena un poco, porque ahora vivimos de jubilados, una paz y una tranquilidad en todos los aspectos. Ahora mira hacia atrás, ¿no? Y, como dice, no ha merecido todo la pena. Ha merecido la pena, aunque el camino pues ha sido un aprendizaje, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos llegando al final de la entrevista y quería preguntarle un poco por los planes presentes. Estábamos hablando un poco de ese reto, ¿no?, que tiene por seguir escribiendo producciones, libros. No sé si está en un momento de
de estar escribiendo algo? ¿Qué nos puede contar Pues, rápidamente? precisamente ayer enviamos un libro nuevo para su publicación, ya está escrito, que lo hemos escrito entre dos, un científico granadino que conozco hace muchos años y yo, y estamos encantados con el libro. Es un libro técnico del abonado del olivo en riego por goteo, pero no es un libro más, es un libro después de 50 años de aprender, que son muchos, todo el crisol de sapiencia que hemos aprendido, lo hemos escrito y creo que ha salido, pues no lo leerá nadie o no nos harán caso, ya sabes, pero yo estoy muy contento porque me parece una obra de arte técnica, este libro. Estaremos ¿no? muy pendientes, José Y después Luis. estoy escribiendo otro, que quiero terminarlo en Barbate, que si te digo el título a lo mejor te puedes reír un poco. Dígame, Se llama dígame. Antequera 2400, Wow. que una abstracción de imaginarme Sí, sí. cómo es Antequera dentro de 3 siglos. En un futuro. Yo tengo la ventaja que no voy a después compararlo con lo que coincida, pero describo la ciudad a sus personas, a su gente, Una a sus Antequera calles futurista. y a su entorno en ese año. Entonces, ¿es una barbaridad? Pues no lo sé, pero... Usted es un valiente, José Luis. Pues muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer tenerle esta noche, conocerle un poquito más a fondo, como bien dice el programa, sobre su trayectoria profesional y personal. Muchísimas gracias, estaremos muy pendientes Muchas gracias a ti, Carla, y gracias, Televisión. de su trayectoria, José Luis. Vale, Muy amable, gracias. Bueno, y a los que estáis en casa, como les decimos siempre, nosotros volvemos el próximo jueves a las 9:30 en este programa de A Fondo. No se lo pierdan. Gracias por estar ahí.